En Baja California Sur ya terminamos la reunión de seguridad y el orden del día va a consistir en escuchar al maestro Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, nuestro amigo, compañero, un gran gobernante, un hombre con principios, con convicciones y sobre todo algo que vale mucho, la honestidad. Porque no olvidemos, el principal problema de México era la corrupción. Eso que se ignoraba, no se usaba ni siquiera la palabra en el discurso oficial. Pero eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la pobreza, de la violencia, más que una pandemia, una peste. Por eso, tener autoridades honestas es una garantía de buen gobierno. Es como un 90% de un buen gobierno. El 10% restante tiene que ver con la imaginación, el talento, el trabajo, pero lo básico es la honestidad. Que el presupuesto público, que es dinero del pueblo, se destine al pueblo, que no se lo roben. Y lo mismo los bienes de la nación, los recursos naturales, que no los entreguen a particulares, ni a nacionales ni extranjeros. Y de esa manera se transforma. Por eso nos da mucho gusto estar aquí, en Baja California Sur. Y luego el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, nos va a informar sobre la situación de seguridad en Baja California Sur. ¿Cómo estamos? Y ya terminando, el almirante Ojeda, pues ya abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, maestro Víctor. Señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un honor para nosotros volver a repetir que es un honor estar con Obrador. Es importante su visita porque quiero, aparte de darle la bienvenida al Gabinete de Seguridad, con toda la fraternidad que nos caracteriza y con la idea del respeto que tenemos hacia quienes nos visitan. Además, cuando se trae buena voluntad para el pueblo de Baja California Sur. Ustedes saben las dificultades que padecimos hace apenas unos años en seguridad pública y hoy la coordinación, los esfuerzos compartidos, la posibilidad de encontrar en estas mesas de paz y seguridad la suficiencia, no solo ética, sino también efectiva, la posibilidad real de que la gente se sienta segura, ha ido en Baja California Sur avanzando. Sin embargo, señor presidente, y a la mesa de seguridad, quiero decirle que no dejamos de lado tres asuntos que son importantes para la seguridad pública en Baja California Sur. El primero es el asunto del creciente delito de violaciones que no nos pueden dejar tranquilos y como si no pasara nada. Es importante señalarlo porque queremos desterrar toda violencia de género en Baja California Sur y en el país, por supuesto. Y hacia allá estamos intentando dar pasos seguros sobre este tema que lacera la vida de las mujeres en Baja California Sur. No podemos dejarlo de lado. El otro asunto es el robo a casa habitación, que es un asunto que nos ha tenido ya varias semanas buscando las formas en las que vamos a trabajar con las policías municipales, con la propia comunidad, para que este asunto descienda. Y la otra es mantener la coordinación extraordinaria, que quiero aquí, señor presidente, expresarles que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional han sido aliados extraordinarios, no solo en asuntos de seguridad pública, sino también en asuntos relevantes como han sido los incendios sufridos recientemente en Santiago y en Santa Rosalía. El huracán Key, la tormenta tropical Javier y una tromba que nos cayó encima en Santa Rosalía hace apenas unas semanas. Y aquí jugaron un papel fundamental. Agradecerle a las alcaldesas, al alcalde de Los Cabos, su fraternidad y su trabajo coordinado con nosotros. A la Policía Estatal, a la Fiscalía Federal, también mi reconocimiento al CNI
a la Procuraduría de Baja California Sur, a todos los que integran la mesa de seguridad. Pero hoy quiero, aparte de reconocer esta coordinación de Marina, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, que han estado en primer orden para la seguridad y la paz y la tranquilidad, pero también para la protección civil de la sociedad subcaliforniana. Quiero públicamente reconocer este gran esfuerzo de coordinación que hemos tenido este año y meses de trabajo juntos. De verdad, para un servidor ha sido a un aliado extraordinario esto. Y quiero nada más reconocer y darle las gracias, señor presidente, por los avisos de ayer, que quiero compartirle a la sociedad subcaliforniana, porque aparte de atender a los profesores, que ya de suyo es importante para nosotros, no solo por solidaridad gremial o por mi origen, y que debo decirlo, mi reconocimiento al Magisterio de Baja California Sur por su esfuerzo, su trabajo y su tenacidad. Su resistencia digna ha sido también un pilar importante en esta causa. El anuncio que usted hizo ayer de que viene la Secretaria de Educación y lo demás seguramente lo abundará usted. Pero es importante reconocer la atención que se les tuvo, que tenían décadas que no se atendían de esta manera al magisterio, décadas. Así que nuestro reconocimiento, señor presidente, por esta atención al magisterio, que es pilar en la formación de los chamacos y de la juventud en Baja California Sur. Pero hay un anuncio importante que quiero que la gente sepa. El día de ayer justo se firmó un convenio para que en Baja California Sur ya no sigamos batallándole con los apagones. Se acaba de comprar una planta de gas aquí en la ciudad de La Paz, que se están invirtiendo 180 millones de dólares para que en Baja California Sur podamos tener, no solo ir dejando de lado las energías fósiles, sino también incorporar el gas en la producción de energía como el medio principal de energía. Así que para todos los que vivimos acá es una extraordinaria noticia, porque va a desaparecer esa nata que deja el combustóleo en el medio ambiente, y que no era algo menor. Nunca habíamos pensado en que en tan poco tiempo íbamos a lograr quitar este mal que tiene décadas haciendo daño seguramente al medio ambiente en Baja California Sur. Es muy importante también reconocer que se van a destinar 100 millones de dólares de inversión para modernizar, mejorar la producción en la planta de fosforita en San Juan de la Costa. Fundamental, no solo por la planta de trabajo, sino por lo que significa para la producción de fertilizantes en el país. Y que Baja California Sur tenga esto es importantísimo. Enhorabuena por esta inversión de 100 millones de dólares para la modernización de la planta de fertilizantes o de la fosforita que aportamos nosotros para los fertilizantes al país. El plan Mulegé va en marcha extraordinariamente bien. Se inicia la modernización de la pavimentación de Guerrero Negro y Vizcaíno, que esperemos que el año que entra esté terminada. San Francisco de la Sierra se va a terminar en los próximos meses los 7 kilómetros que faltaban. Y las viviendas en Santa Marta, San Francisco, la mejoría en Guerrero Negro de la vivienda, pero aparte un parque de béisbol para el próximo año, la cancha de unidad deportiva en Bahía Tortugas. Para Mulegé, este año el gobierno de la República inició un plan que ustedes ya algunos conocen y que seguramente va a ser como jamás haya habido una inversión en el municipio de Mulegé. Gracias, presidente, por este fortalecimiento a uno de los municipios que durante décadas también era como tierra olvidada. Dijimos de la esperanza al olvido, del olvido a la esperanza, que ya no volviera a ser olvidada esa tierra. Y hoy estoy para allá, para ir a la sierra, para estar allá, para llevarles estas buenas nuevas que usted nos está comprometiendo. Finalizo diciéndoles, compañeros, que recibir a Andrés Manuel López Obrador en Baja California Sur siempre es un honor. Bienvenido a esta tierra, presidente, que se compone cada vez más por ser tierra de oportunidades para mucha gente que llegó de lejos y que hoy ha hecho de Baja California Sur su hogar. A todas y a todos los subcalifornianos
les abrazo con mucho respeto. Bienvenido a todo el Gabinete de Seguridad. Presidente, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, con su permiso, vamos a presentar la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California Sur. Por favor, la que sigue. Baja California Sur tiene 5 municipios, una población estimada de 798,000 habitantes. Los municipios pues más poblados, desde luego Los Cabos, La Paz y Comondú. La que sigue. La incidencia delictiva de diciembre del 2018 a septiembre de este año, lo vamos a ir viendo uno por uno ahorita de los delitos que están ahí mencionados. La que sigue. En lo que se refiere a casa-habitación, en el mes de septiembre 122 casos. Es una estamos viendo nosotros que va decreciendo este delito, ocupa el segundo lugar a nivel nacional. La que sigue. El caso de violación son 17 casos. Aquí sí vamos viendo que es un tema que va aumentando, aunque ocupa un segundo lugar a nivel nacional, pero sí es preocupante, ya lo dijo el señor gobernador. En lo que se refiere a extorsiones, es un delito que va decreciendo, 16 casos en lo que va del mes de septiembre, ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Lesiones dolosas, 102 casos durante el mes de septiembre, también es un delito que va decreciendo. En lo que se refiere a violencia familiar, es un delito que va aumentando, que va en aumento, 222 casos y ocupa el sexto lugar a nivel nacional. En la trata de personas, la que sigue, no ha habido casos, es una constante que se ha mantenido durante algún tiempo. Entonces ocupa el octavo lugar a nivel nacional. Narcomenudeo, 36 casos, va decreciendo con un lugar en el 10º lugar a nivel nacional. El que sigue, robo a negocio, 72 casos durante el mes de septiembre, 11º lugar a nivel nacional y es un delito que va en aumento. En lo que se refiere a la que sigue, la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en esta administración al mes de septiembre ocupa el lugar 31 con 227 casos. La que sigue, el homicidio doloso por cada 100,000 habitantes en la presente administración al mes de septiembre, Baja California Sur ocupa el lugar número 29. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a incidencia delictiva en los municipios, como podemos ver aquí, están numerados los municipios de mayor a menor incidencia. Los Cabos presenta el mayor número de incidencias delictivas, tanto de robo a casa, habitación, como violencia familiar, violación y extorsiones. De ahí le sigue La Paz, Comondú, Mulegé y Loreto. En lo que se refiere a seguridad pública, en el tema de policías municipales, policías estatales, se cuentan en un número real de 2.805 elementos de las policías, y los cuales un operativo son 1.850. Aquí se tiene dividido en Baja California Sur 1 y Baja California Sur 2. Baja California Sur 1 estamos hablando de Comondú, Loreto y Mulegé. Y Baja California Sur 2, estamos hablando de La Paz y de Los Cabos. En lo que se refiere a las fuerzas federales de seguridad, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y se incluye a las policías municipales y estatales, se cuenta con una fuerza total real de 2.805 y 1.850 elementos operativos. En total tenemos 7.965 elementos aquí en el estado. En lo que se refiere al despliegue de la Coordinación Regional de la Guardia Nacional, hay una coordinación estatal que está en La Paz con 493 elementos, Baja California Sur, estamos hablando Sur 1 en Comondú, 106 elementos, en Sur 2 que es Mulegé, 101 elementos, en Sur 3 que es La Paz con 104 elementos y en Sur 4 Los Cabos que son 102 elementos, en total
se cuentan con 906 elementos de la Guardia Nacional aquí en el estado. En la construcción de compañías de Guardia Nacional, en Los Cabos ya se encuentra una al 100%, en La Paz se está construyendo una, tiene más aproximadamente un 17.8 adelanto en la su construcción, en Mulegé también una con 17.4, 12 esas son las dos que se están construyendo, y dentro de las instalaciones militares se está ocupando una en la Guardia Nacional y se encuentra en Comondú. En lo que se refiere a aseguramientos aquí en el estado, como lo podemos ver, son aseguramientos en lo que es marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas, etcétera, armas, cartuchos, cargadores, personas detenidas, vehículos y pistas de aterrizaje, como lo podemos ver aquí los numerarios, ¿no? En lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí en Baja California Sur se cuentan con 5 estaciones de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina, y se encuentran también por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de un subcentro regional de búsqueda y rescate. Las operaciones que se han realizado a la fecha son 1.200 operaciones, rescatados 521, evacuaciones médicas 176, eso es por parte de las estaciones de búsqueda y rescate. Y en lo que se refiere al subcentro regional de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa, han sido 9 eventos con 17 personas asistidas. Y hay una situación aquí de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso aquí al estado de Baja California Sur, en donde en coordinación de esta Secretaría de Marina con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Salud del estado, el Bienestar y otras dependencias han llevado a cabo visitas a diferentes lugares de difícil acceso. Se han dado medicamentos, se han atendido a medicina general, medicina familiar, estomatología, odontología y pláticas de salud. Se han beneficiado a 1.002 personas, a 16 comunidades atendidas. Se han dado 434 consultas y a pláticas de salud 568 personas. Esto se va a repetir más o menos durante el mes de enero y febrero del 2023. Y por último, lo que se refiere al plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se han atendido 85 eventos y se han beneficiado a 3.066 personas. Incendios forestales se han atendido 29, lluvias 23, incendios urbanos 26, huracanes 2, explosiones 2, accidentes vehiculares 2 y derrumbe 1. Se encuentran el número de elementos, como lo pueden ver ahí, distribuidos para atender a la población cuando se necesite. Eso es lo que tenemos con respecto al Estado. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Muy bien, pues vamos a abrir, si les parece, iniciamos con una compañera, un compañero de Baja California Sur y luego nacional, y así nos vamos de aquí, de Baja California Sur. Muy buenos días, Andrea Villarreal de CPS Noticias. Presidente, organizaciones civiles señalan que la autorización de impacto ambiental del proyecto minero Los Cardones continúa vigente. Usted ha comentado en diversas ocasiones que el proyecto está cancelado. ¿Existe alguna garantía de eso, algún documento oficial que pueda revisar la sociedad civil, pues para saber que efectivamente se canceló el proyecto? Pues sí debe de existir algún oficio en la Secretaría de Economía, pero es un compromiso de que ese proyecto está cancelado. Voy a ver si formalmente ya se anuló la concesión, pero hicimos el compromiso de que se cancelaba ese proyecto. Para información de ustedes y de todo el país, no hemos dado en casi 4 años ninguna concesión minera nueva. Por eso siempre decimos que no somos iguales. No hay que olvidar que desde Salinas hasta el gobierno anterior se entregaron en concesión 120 millones de hectáreas
del territorio nacional para la explotación minera. Nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y durante el periodo neoliberal entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera. Les voy a poner otro ejemplo porque esto a veces no se sabe. El general Cárdenas, que gobernó México de 1934 a 1940, fue el general que más, el presidente que más tierra entregó a los campesinos. Entregó en aquel entonces 18 millones de hectáreas para 1 millón de familias campesinas en todo el país. Y Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas, pero para las empresas mineras nacionales y extranjeras. Nada más para mostrar la diferencia. Nosotros no hemos entregado ninguna concesión. Se dio una ampliación precisamente aquí, en Baja California Sur. Creo que me enmulejé porque se estaba cerrando una mina y nos pidieron los pobladores, creo que fue en Santa Rosalía, y se hizo una consulta con la gente, y como al cerrarse la mina iban a quedarse sin trabajo, como 200, 300 obreros, 1000. Santa Rosalía. Entonces ahí se hizo la consulta. Es la única excepción. Y fue una ampliación de una concesión que ya se había concluido. Pero de todas maneras voy a pedir a la Secretaria de Economía, a Raquel Buenrostro, de que formalice lo de la cancelación de la explotación de la mina. Y bueno, en otro tema, en marzo anunció que ya había iniciado la licitación para la construcción de una planta de generación de energía eléctrica. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuándo iniciará la construcción y con qué recursos? Es muy importante tu pregunta porque ya tenemos el proyecto para la nueva planta. Sin embargo, nos iba a llevar algún tiempo. Entonces, ayer, a eso se refiere el maestro, ya tomamos la decisión y ya se compró una planta, una termoeléctrica, aquí en La Paz, a una empresa estadounidense, Fortress. Se van a pagar 180 millones de dólares. Pero esto ya resuelve el problema de los apagones, que fue nuestro compromiso. En La Paz y en Los Cabos ya van a tener energía eléctrica garantizada para 8 años hacia adelante. En tanto, se lleva a cabo el proyecto de la construcción de la nueva planta, pero ya se resolvió con la compra de esta termoeléctrica que va a ser abastecida con gas, que es también lo que mencionaba el maestro. Entonces, ya no va a aplicar aquello de que La Paz no tiene luz ni tiene gas. Es cumplir con el compromiso. Es una muy buena noticia. 180 millones de dólares pagó la Comisión Federal de Electricidad por esta planta de Fortes. Y ya ayer estuvieron los de Fortes, yo estuve con ellos, ya para firmar el convenio y se resuelve el problema. De todas maneras, se tiene el proyecto de la construcción de la nueva planta. El asunto es que la terminaríamos hasta el 2026 y ya no nos iba a aguantar la demanda porque está creciendo mucho Baja California Sur. Yo creo que junto con Quintana Roo, el estado que más crece. Entonces es más población porque hay más crecimiento económico, pero también más necesidad de servicios de todo tipo. Energía eléctrica, agua, educación, salud. Y es uno de los lugares turísticos más importantes del país y se va a llenar por completo este fin de año. Ya va a seguir creciendo. Ese es nuestro pronóstico, porque está siendo preferido en el mundo, tanto Baja California Sur, Los Cabos, La Paz, Loreto y lo mismo que el Caribe y que todos los centros turísticos. Ahora que lamentablemente se está padeciendo en Europa por la falta de gas, de energía, debido a la guerra, viene el invierno. En el mundo, muchos están ya haciendo reservaciones anticipadas para viajar a México. Entonces, el sector
turístico va a crecer bastante. Estamos en eso. Muy bien. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Soy Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días al Gabinete de Seguridad y al señor gobernador. Presidente de México, el pasado 17 del mes en curso, en la cooperativa Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula, Estado de Hidalgo, un grupo de personas irrumpieron violentamente la madrugada de la planta de Hidalgo de la cementera Cruz Azul. Causaron destrozos y daños, y muertos y detenidos. Ante estos sucesos, presidente, busqué a los cooperativistas, se reunieron con este reportero y a nombre de sus socios de la cooperativa, empresa 100% mexicana, le hacen saber que viven un grave conflicto interno provocado por un grupo de abogados y personas con influencias en el sector público con la obscura intención de vender la cooperativa y obtener ganancias ilegales. Aun cuando este grupo disidente no tiene la autoridad legal, han tratado de apoderarse de la empresa mediante el uso de la violencia, la cual ha provocado hasta este momento 10 muertes y daños económicos y patrimoniales a la empresa y socios de la cooperativa. Por mi conducto, señor presidente, le hacen saber que un grupo de socios institucionales velan por la integridad y la sustentabilidad de la empresa y están dispuestos a defender con su vida su fuente de trabajo y de la comunidad que depende de esta. Le entrego a Jesús Ramírez una solicitud que ya le habían enviado, donde apoyándose en la expresión que usted ha dicho que los conflictos sociales de repercusión nacional sean resueltos por el pueblo. Por todo ello, señor presidente, le piden su valiosa intervención para que las partes en conflicto, es decir, 750 socios cooperativistas y el pueblo, decidan mediante una asamblea general el futuro de esta empresa y se designe un representante, si usted así lo desea, de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación al frente del licenciado Adán Augusto López, y avalen la decisión colectiva de esta Asamblea General compuesta por los socios. También existe entre los trabajadores de esta cooperativa la esperanza que de esta forma se termine pues esta agonía que lleva años en manos de abogados y jueces, que obviamente lo que único quieren es seguir cobrando honorarios y que han costado millones de pesos en detrimento de las familias de esta cooperativa Cruz Azul. Y como segundo punto, señor presidente, le solicitan su apoyo para que la Comisión Federal de Electricidad y los trabajadores de la Comisión Federal puedan reinstalar el fluido eléctrico dentro de la planta de Tula, porque fue cortada de manera ilegal y las familias pues no tienen para su sustento ni comida en sus mesas. ¿Qué les respondería? Aquí está el documento. Sí, ya tengo conocimiento de ese problema que lleva muchos años. Es un conflicto interno de los cooperativistas. Sin embargo, tenemos que participar, atenderlo. Acabo de estar en Tula y ahí me abordaron, ahí me plantearon el problema. Una de las partes me comentaron lo de la falta de energía eléctrica en la planta. Se trata de un juicio que se tiene en lo legal y hay una orden del juez para no permitir que siga trabajando esa planta del Cruz Azul, la de Tula. Eso es lo que me han informado. De todas maneras, aquí está Adán, secretario de Gobernación. Le voy a pedir que lo atienda este asunto, que hable con las partes, a ver si logramos conciliarlos, porque es un pleito, como suele pasar, de los líderes, de los de arriba, y por esos pleitos de los de arriba se perjudica a los de abajo, a los trabajadores. Así se los dije en Tula. Entonces hay muchos trabajadores que no están recibiendo salarios, que no tienen ingresos, que están en una situación muy difícil, pero además ha habido violencia
y de manera gangsteril. El sábado antepasado Han querido resolver las cosas con la violencia. Entonces, Adán se va a hacer cargo para llamar a las partes y que haya diálogo, conciliación, que se busque resolver el problema. Ya tiene mucho tiempo, porque es un asunto de corrupción. A veces no se quiere aceptar, pero el dinero, para hablar en términos respetuosos y de género, porque antes se decía que el dinero era el papá del diablo, no, es la mamá y el papá del diablo. Entonces, por la ambición al dinero, Hidalgo lo decía muy bien, lo dijo cuando lo estaban excomulgando. Les dijo: a ustedes, los oligarcas, el único Dios que tienen es el dinero. Y eso es lo que ocurre ahí, la ambición al dinero. Llevan tiempo peleándose por eso, los de arriba, y sufren los de abajo, los trabajadores. Y se benefician otras cementeras. Sí, y son intereses, porque es una planta productiva muy importante, con muy buenos trabajadores, con muy buenos técnicos, pero están los intereses de grupos. Le vamos a pedir a Adán que se haga cargo de este asunto. Bien, muchas gracias, señor presidente. Esta pregunta se la hago como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y por ello le digo que 17 estados de la República ya aprobaron la presencia del ejército en las calles. Oaxaca fue el primer estado, y los legisladores de Nayarit ayer dieron su aval para la seguridad pública hasta el 2028. Solo se requiere de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto, pues hizo una gira de trabajo para convencer a los legisladores de los beneficios. Y bueno, pues la pregunta se deriva en 2 puntos, señor presidente. Con esto inicia el restablecimiento del orden nacional de nuestro país, y preguntarle: ¿cambiará la estrategia de seguridad o se mantiene? Pues ya se tienen 17. 17 hasta noche, hoy deben de estarse 2 más la semana. Bueno, a ver si explicas cómo es el procedimiento, porque estas conferencias son diálogos circulares, es comunicación, son mensajes de ida y vuelta, y es enseñanza, es pedagogía, porque antes no se conocía cómo funcionaba el sistema político mexicano. Si todavía preguntamos, que nos digan los ciudadanos si a cuántos de los 11 ministros de la Corte conocen. Estoy seguro que el 90% no va a alcanzar a conocer ni a la mitad. El 90% de los mexicanos. Ahora, si les preguntamos a ver si conocen a los magistrados, menos. Si conocen a los jueces, si se conoce a los diputados, a los senadores, puede ser que a los del distrito. Y si se conoce quién puede enviar iniciativas para reformas legales, quién las aprueba, cuál es la función del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, quién aprueba el presupuesto público, de quién es el dinero del presupuesto público. Todavía hasta hace poco muchos pensaban que el presupuesto era dinero del gobierno, cuando el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Pero por qué nos tenían así? Porque les convenía de que se pensara que la política era asunto de los políticos. No te metas, primo hermano, en eso. Tú no sabes. La política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. La economía es asunto de los técnicos, de los economistas. No, es asunto de todos. Pero es que está muy complicado. No, como la mayoría de las mujeres que manejan los presupuestos familiares tan limitados, los administran bien. Eso es la economía. Cómo les rinde, cómo lo estiran, y cómo
resuelven los problemas de alimentación, de vestido, la familia, de calzado, las necesidades de salud. Entonces, sí es muy importante que se conozca, porque se da por hecho de que ya se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que el Ejército y la Marina, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, continúen apoyando en labores de seguridad. A esto se oponen los conservadores, hipócritas, porque ellos usaron al Ejército y a la Marina en su guerra contra el narcotráfico y lo hicieron violando la Constitución porque no estaba permitido. Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora, como hipócritas, hablan de que se va a militarizar el país, cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron masacres y torturas y desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, afortunadamente se logró en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que se reformara la Constitución para que nos sigan ayudando las Fuerzas Armadas en materia de seguridad para proteger a nuestro pueblo. Sin embargo, se requiere que esta reforma, para que sea válida, debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32. De modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Entonces, Adán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber, y al final ya informamos, tantos congresos locales aprobaron, otros no aprobaron, para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera. Si se le pregunta a los ciudadanos de Guanajuato, ¿quieres que sigan en Guanajuato marinos y soldados apoyando en tareas de seguridad? Estoy seguro que van a decir que sí. Sin embargo, los líderes de los partidos, por la politiquería, por sus intereses, por sus hipocresías, pueden decir que no. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero esto es muy interesante. A ver, explican cómo vamos en eso, por favor. Pues llevamos 19 congresos visitados. Hasta anoche habían votado 17, hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango. Y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados. La Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación, porque las legislaturas locales forman parte del constituyente permanente. Lo que sucede es que antes pues no se les tomaba en cuenta y con trabajo se les avisaba que había una reforma constitucional. Más tardaba en llegar el aviso que llegaban las cartas diciendo que ya estaba autorizada, y ahora sí se está debatiendo en los congresos de los estados y donde hemos estado pues se ha aprobado. Nos hacen falta estados como Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Zacatecas, que van a estar la semana próxima. Y sobre ese mismo tema de seguridad, señor presidente, descartada cualquier posibilidad de diálogo con la delincuencia organizada por parte de su administración. Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está
bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense en el tiempo de Calderón que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia. Y era el secretario de Seguridad Pública. Y además, el hombre fuerte de Calderón. Ahora sí que, ¿qué esperanzas? Sí, la delincuencia estaba metida en el gobierno. Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren. ¿Y qué hacían antes? Pues se protegía a unos y se perseguía a otros. Esa era nuestra acuerdo. Acá no sucede eso. Y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delitos. Cero impunidad, sea quien sea. Lo he dicho muchas veces. Mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas. Y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer en contubernio. Por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política, porque no actuaron con moralidad y ahora están enfrentando las consecuencias. Entonces no podemos hacer ningún acuerdo y tiene mucho que ver también con la estrategia. Dicen, ¿no va a cambiar la estrategia? Claro que no. ¿Y por qué no la voy a cambiar? Primero, porque estoy convencido, absolutamente convencido, de que la paz es fruto de la justicia. Estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, porque algunos así creen. Yo sostengo de que todos los seres humanos somos buenos y son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Yo creo en el ser humano, creo en la bondad de la gente. Pero imagínense si no hay oportunidades, si los jóvenes son discriminados, no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Al contrario, se les discrimina, como lo hicieron los gobiernos pasados. Incluso hasta rectores de universidades. Una vergüenza que un rector de la UNAM haya hablado de los niños que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes, nada más tacharlos, etiquetarlos de ninis. ¿Y quiénes son los que más pierden la vida en todo lo relacionado con la violencia? Los jóvenes. Acabamos de ver un informe que presentó hoy el INEGI sobre violencia. A ver por qué no ponen sobre las causas de muerte. Me gustaría... Bueno, esta es interesante. Esto es de hoy, del INEGI, porque tiene que ver con tu pregunta. Sí. Estos son homicidios. Aquí entramos nosotros. 18, ¿verdad? Ustedes alcanzan a ver. ¿Es lo mismo de la de arriba? A ver si se... Así. Aquí entramos. Esto es INEGI. Mire cómo venía subiendo. ¿Qué año es este? Aquí venía. Este es homicidios. Aquí no lo dejaron. Si no funcionara la estrategia, si no hubiese funcionado la estrategia, esto se iba a proyectar para acá. Entonces, ¿qué pasó? Aquí detuvimos y aquí empezamos a bajar, que es el año pasado. Porque el INEGI se tarda, porque ven carpeta por carpeta. Aquí no hay cifra negra. En el caso de homicidios, robo de vehículo, por lo general, el dato se ajusta a la realidad. En cambio, robo, secuestro, violaciones, sí hay cifra negra, porque no siempre se denuncia. En el caso de homicidios se tiene que hacer 1000 menos. Pero todavía en el 22 vamos abajo, para abajo. Esa es la estrategia, por lo que estás planteando. Pero hay otro dato, a ver por qué no ponen, que me llamó la atención sobre las causas de fallecimientos. Mire, este es 21, ¿verdad? Los dos, 21, COVID. Pero miren el segundo, infartos y problemas del corazón. Es en primero, en general, ya pasando el COVID. Es causas de muerte. Pero esto es en general. Ahora vamos, causas de muerte por edad. Miren, del 15, ¿aquí? A 34. Violencia, en primer lugar. Entonces, esto
es lo que se está atendiendo. Por eso son las becas, por eso es el programa de jóvenes construyendo el futuro, por eso la atención a los jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la estrategia? Tenemos que seguir ayudando a la gente para que tenga oportunidad de mejores ingresos, mejores salarios, que los jóvenes tengan garantizado el estudio, tengan garantizado el trabajo, que el presupuesto se destine a los más necesitados, que no sea como antes, que el presupuesto iba a parar a los de arriba. Imagínense la barbaridad y la gran injusticia que significó el FOBAPROA. Viene una crisis como la que enfrentamos ahora, crisis económica por la pandemia, y en vez de rescatar a los de abajo, toma Zedillo la decisión de rescatar a los de arriba y convierte las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública. ¿Por qué no se rescató a los campesinos y a los obreros y al pequeño comerciante y a los integrantes de las clases populares? ¿Por qué a los de arriba? ¿Y saben cuánto hemos pagado por esa enorme deuda? 2 billones de pesos. ¿Y cuánto debemos? Lo mismo que costó el rescate, 1 billón. O sea, en total estamos hablando de 3 billones año con año. Hay que incluir en el presupuesto 40 mil millones de pesos solo para pagar intereses del FOBAPROA. Estamos hablando de más del doble de lo que tiene de presupuesto al año Baja California Sur, lo que se destina del presupuesto solo para pagar intereses del FOBAPROA. Y este señor Zedillo, desvergonzado, todavía va a dar clases de economía a Europa diciendo que estamos mal, que somos populistas porque se apoya al pueblo, y Calderón hablando de democracia allá en Europa. Se juntaron los dos cuando él sabe perfectamente que se robaron la elección presidencial del 2006. Ayer estaba yo viendo de que Claudio X González está convocando a una manifestación el día 13 de noviembre porque según él se va a destruir el INE. ¿De cuando acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes? Pero son muy cínicos, cretinos. ¿Y saben cuál es el peor de los males? Que hay todavía mucha gente que les cree. Y como son fifís y hay cierto aspiracionismo en algunos sectores de clase media, ahí van detrás de los fifís, porque ellos quieren ser fifís también. Toca, Baja. ¿Tú eres Baja California Sur? ¿Ah? Bueno, señor presidente de México, con 104 trabajadores y más de 4,000 alumnos y alumnas infantes que han pasado, tenemos Senti Tierra y Libertad en Baja California Sur con 12 años, dando una educación de calidad, pero no se ha regularizado, comentan ellos. Seguimos solo como trabajadores de lista de raya, no tenemos ni servicios médicos, ni aguinaldo, ninguna prestación, por ello piden regularización. Parece que están allá afuera, comunican pidiendo y esperando la respuesta a ellos, a la pregunta y a un compromiso, creo que es el número 3. Sí, hablé con los maestros ayer, hablamos con los dirigentes. Estos serían el CENTI. Del sindicato. Nuestros serían del CENTI, los del CENTI. Tierra y Libertad. Ah, eso es del Partido del Trabajo, ¿no? Exacto. Sí, pues se lo vamos a encargar aquí, al maestro. Pero una respuesta suya, están afuera y no sé si quisiera. Sí, ahora se les va a atender. Muy bien. Le voy a pedir a Dan que me ayude para que hable con ellos, con gusto. Y en el caso de los maestros, hicimos el compromiso de que va a estar aquí, en La Paz, la maestra Leticia Ramírez, que es la secretaria de Educación. A lo mejor también se aprovecha para ver lo de los CENDES. Ella va a estar aquí El sábado. el sábado. El sábado 5 de ¿Y por qué no antes? porque estamos en el puente del Día de los
¿Llegaron a ese acuerdo? Ah, muy bien. Entonces el sábado está aquí la maestra. Le vamos a pedir también que venga el secretario de Gobernación y el maestro. Bien. Para que aquí se vea lo del magisterio. Es importante también que se sepa que el rezago en basificaciones y en bajos sueldos tiene que ver con las funciones de los gobiernos estatales, porque hay una nómina federal y ese no es el problema, porque se procura que se pague a tiempo y acabamos de hacer un ajuste para aumentar el sueldo a los maestros y se está basificando también en lo federal. Sin embargo, en el caso de Baja California Sur y en otros estados, se fue haciendo un rezago, se fueron quedando sin basificación y sin incremento de sueldos los maestros del Estado, porque se manda el recurso de la Federación, pero antes no se usaba en eso, a veces se utilizaban otras cosas. Me refiero a las participaciones federales, porque hay muchas necesidades y en vez de destinarlo a la educación, y pasaba lo mismo con la salud, se transferían los recursos para la atención médica, para la compra de medicamentos, y se usaba el dinero para otros fines. Además, en abono a las autoridades de Baja California Sur, a las anteriores y a la actual, ha crecido mucho la población. Es de los estados con más crecimiento. Entonces, viene mucha gente a buscarse la vida, sobre todo a Los Cabos. Y cada vez se requiere de más atención médica, de más educación y pues más presupuesto. Entonces es un asunto muy especial el que se está enfrentando aquí, por eso hablamos con los maestros y vamos a ayudar al gobierno del estado, es nuestro compromiso de ayudar a los maestros, ayudar a los médicos. Hoy vamos a estar más tarde en Loreto, porque vamos también, que esta es una buena información, a incluir a Baja California Sur ya en el programa de atención médica universal, pública, gratuita, que significa que se tengan en buen estado los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que no falten los médicos generales, que no falten los especialistas y que se tenga abasto suficiente de medicamentos. No el llamado cuadro básico, todos los medicamentos. Y repito, universal y servicio gratuito, no solo para derechohabientes del ISSSTE o derechohabientes del seguro, sino para la población sin seguridad social, para todos. Es un compromiso. A mediados del año próximo, a más tardar, ya en todo el país ya tenemos este sistema. Ya comenzamos en Nayarit, Tlaxcala, Colima, fueron los 3 primeros estados. Y hoy iniciamos aquí en Baja California Sur, en Loreto, iniciamos todo el sistema de salud para los 5 municipios de Baja California Sur. También mañana en Navojoa echamos a andar el sistema de salud de Sonora y en Guamuchi, Sinaloa. O sea, son 3 estados más. Baja Sur, Sonora, Sinaloa, y los 3 ya son 6. Y así vamos a ir avanzando. Y en lo que planteas de lo del CENDI, ahora el secretario de Gobernación va a atenderlos. Señor presidente, en otra pregunta. Estamos en un México cambiante, todavía no estamos en el México nuevo. Estamos en un México donde, si tenemos el antecedente, que la independencia y nos saltamos la reforma, pero nos vamos a la revolución, pues se han manifestado como movimientos interrumpidos, movimientos que no han concluido. Pensemos que el de la Cuarta Transformación no es una revolución porque no hay armas, sino es una evolución hacia la democracia y hacia hacer el país, al México nuevo. En este contexto, muchas cosas deben cambiar de los costumbrismos. Un interrogante es
si solamente después del 24 tendremos solamente el voto electoral de Andrés Manuel López Obrador, o asume ese papel de liderazgo nuevamente, dejando ya la presidencia, porque es un movimiento que debe concluirse. Usted es un hombre de cohesión para muchos, lo vimos en la elección del 2018, entonces hay que cambiar formas, hay que cambiar maneras del presidencialismo después que se va, o seguimos que usted se va a dar la espalda y pues se queda en su casa en cuatro paredes, o en su rancho. Bueno, para aclarar, no tengo rancho, porque dicen rancho, pero no, es una quinta, es 1,5 hectáreas, son 15,000 metros cuadrados. Está en Palenque y tiene un nombre que no voy a repetir. Y es una quinta que me dejaron mis padres, ahí vivían ellos, y me quedó la casa y me quedaron pues los árboles que sembró mi madre y yo he sembrado, y allá me voy a retirar a finales de septiembre, porque soy partidario de la no reelección, del sufragio efectivo, no reelección. Soy maderista, como soy juarista y como soy cardenista. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros sentando las bases para la transformación. Y se ha avanzado bastante. Ya va a ser muy difícil para los conservadores dar marcha atrás. Legalmente, por ejemplo, ya logramos que la pensión a los adultos mayores sea un derecho constitucional. Llegue quien llegue a la presidencia, ya no van a poder quitar ese derecho que está beneficiando ahora a 11 millones de adultos mayores que reciben una pensión. Ya es un derecho universal, pero ya está elevado a rango constitucional. ¿Cómo lo quitan? Además, en la Constitución ya hay un transitorio en donde se establece de que año con año tiene que procurarse más presupuesto. Nunca van a poder reducir el presupuesto. No solo no van a poder cancelarlo, sino no van a poder reducir el presupuesto, porque en la Constitución está establecido de que lo tienen que ir aumentando. Y ya nosotros nos vamos a encargar de dejarlo pues arriba, porque en enero del año próximo aumenta 25% y en enero del 24 va a aumentar otro 25%. Lo vamos a dejar al doble de como cuando iniciamos, y ya va a ser algo que va a significar una ayuda para los adultos mayores. Lo mismo, ya está en la Constitución el apoyo a personas con discapacidad. Ya está en la Constitución el que se otorguen becas a estudiantes de familias pobres. Ya está en la Constitución el derecho a la salud. Pero no solo es un asunto legal, es que ya cambió la mentalidad del pueblo. Ese es el aporte principal, la revolución de las conciencias. ¿Ustedes creen que la gente va a permitir un retroceso, que siga la política del FOBAPROA, que siga la política de no cobrarle impuestos a las grandes corporaciones, a los de arriba, y abandonar al pueblo? Ya no. Lo más importante, la herencia mayor, es el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Ya están las bases y todavía nos faltan 23 meses, porque todavía hasta el 1 de diciembre cumplimos 4 años. Se ha hecho muchísimo, pero en los 23 meses que nos faltan vamos a hacer todavía más. Y tenemos también, y esto es muy satisfactorio, relevo, porque sería lamentable el que se termine un mandato y no se tenga hombres, mujeres para recibir la estafeta y seguir con la transformación. Afortunadamente nosotros tenemos muy buenos prospectos que van a resultar hasta mejores que nosotros, hombres y mujeres, muy buenos. De modo que tenemos que ver con optimismo el futuro, no preocuparnos, esto va a continuar. Yo ya no puedo seguir por cuestiones de principios, porque estoy en contra de los cacicazgos, del caudillismo, de los jefes máximos. No, yo ya termino mi ciclo y me retiro y no vuelvo a ninguna actividad pública, nada, absolutamente. Aunque me inviten a una conferencia en México, en el extranjero, no, me voy a dedicar
a escribir, y eso no para publicar con frecuencia. Voy a hacer un libro que me va a demandar mucho tiempo. Voy a hacer un libro sobre el pensamiento conservador en México. Y voy a buscar interpretar el pensamiento de las sociedades prehispánicas, con crónicas, con códices, y es difícil porque no hay fuentes, no hay bibliografía. Acuérdense de que lo que tenemos sobre ese entonces pues son las crónicas de los conquistadores, las cartas de Cortés, la historia verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y dos más soldados de esa época, porque se tienen códices y transmisión oral de cómo era el México prehispánico, pero no muchos códices o traducciones de relatos orales en 1 o 2 libros, como querían destruir toda la cultura anterior, desacreditar la civilización prehispánica para justificar la invasión. Siempre el que coloniza tiene que negar la cultura del colonizado y van creando el discurso de que ellos son la civilización y el oprimido, el colonizado, es el atraso, son los bárbaros. Entonces, además, para imponerse, quemaron códices, destruyeron sitios arqueológicos. No es que era tan fuerte la civilización prehispánica, tan fuerte nuestras culturas. Bueno, tan es así que por eso no han podido con México. Son esas culturas las que nos han salvado siempre, esa herencia que traemos. Es la que nos ha salvado de epidemias, de hambrunas, de terremotos, de inundaciones, de malos gobiernos, y por eso tiene una fuerza México que ya quisieran en otras partes. Entonces eso nos ha salvado. Entonces tengo que trabajar sobre eso. Ya en la época colonial, que son 3 siglos, pues ya hay más información, mucho más información documental, y ya a partir de la independencia hasta ahora pues hay más información. Y como conozco los sentimientos del pueblo de México, porque he recorrido todo el país, conozco las costumbres, las tradiciones, las lenguas de todas las culturas de México, porque es un mosaico cultural nuestro país, pues se me va a hacer relativamente fácil escribir sobre el pensamiento conservador, nada más que sí me va a llevar mucho tiempo, y en eso voy a estar, sin meterme a la cuestión política, y tengo mucha confianza en que nos va a ir muy bien hacia adelante. Ya lo estamos viendo, fíjense cómo enfrentamos lo de la pandemia, qué fuerte fue, sobre todo por el dolor, por las pérdidas de vidas humanas. La economía se cayó como no sucedía pues en casi 100 años. Pensaban de que no íbamos a salir adelante. Ya estamos saliendo. Y no hicimos lo que hizo Zedillo con la crisis del 94-95, de devaluar, de endeudar al país, de rescatar solo a los de arriba. No, fue otra fórmula, y no hemos aumentado impuestos, y no ha habido gasolinazos, y no hemos endeudado al país. México es de los países con menos deuda en el mundo, porque con la pandemia los organismos financieros internacionales lo que le recomendaban a los gobiernos es: contrata deuda. A mí me lo plantearon, me pedían: no va a alcanzar, se requiere deuda, hay que rescatar, la misma fórmula. Y dijimos no, y vamos a apoyar abajo para que no haya una crisis de consumo, y apoyamos con programas de bienestar que aquí en Baja California Sur se están aplicando, y en todo el país, para que la gente tuviera lo necesario, lo básico. Además nos ayudó muchísimo en esa circunstancia el apoyo de nuestros paisanos migrantes. ¿Saben cuánto vamos a recibir este año por remesas? Cerca de 60,000 millones de dólares. Eso es lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Es la principal fuente de ingresos del país.
qué paradoja que los que se tuvieron que ir por necesidad, a buscarse la vida, arriesgándolo todo para conseguir algo que mitigara su hambre, su pobreza, ahora son los que más están ayudando a México. Por eso no hay que dejar de agradecerles por su apoyo, porque está creciendo mucho el turismo, pero no es lo mismo que las remesas. En primer lugar son remesas, en segundo la industria manufacturera y en tercero el turismo. Así estamos. Pero bueno, esa es la respuesta a tu pregunta. Va para lo nacional. Mujer. Presidente, buenos días. Para Radio Fórmula, Mega Noticias y OEM, Adriana Márquez. Hablan hace unos instantes sobre el aumento de violaciones en Baja California Sur. Me gustaría nos comentaran cuál será el modelo de seguridad a seguir tanto en este estado como a nivel nacional. Sabemos que a nivel nacional las mujeres no nos sentimos protegidas. Que nos pudiera comentar, ¿funcionará esta estrategia tanto en Baja California Sur como a nivel nacional? A nivel nacional está funcionando. Hemos logrado bajar el número de feminicidios y de violaciones. Aquí en Baja California Sur tenemos ese problema. Sin embargo, ya el maestro Víctor hoy hizo mención a lo que se está haciendo. Hay reuniones constantes, si le puede explicar lo que están haciendo. Hay 2 delitos en Baja California Sur que requieren de más atención. Estas violaciones, ofensas a las mujeres, feminicidios y el robo a casa habitación. Es muy bueno de que Baja California Sur está en los últimos lugares en homicidios. Creo que solo le gana a Yucatán, u otro estado, pero en homicidios muy bien. Sin embargo, en estos 2 sí es de atenderse y se está haciendo. No sé si podrías explicar esto, por favor. Con todo gusto, Adrián. Hay 3 ejes que establecimos en la mesa de seguridad. El primero es, el diagnóstico es muy delicado porque la mayoría de las violaciones son en el seno familiar. Es un asunto muy, muy grave, este diagnóstico. ¿Cómo hacerle? Nos planteamos, primero tenemos que hacer una cruzada, intensa cruzada, educativa, cultural, muy fuerte, que no quede solo en declaraciones. Eso lo estamos construyendo desde el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y, por supuesto, la Mesa de Seguridad Integral. Esa es la segunda condición. Y la tercera que estamos planteando es un trabajo que nos va a fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. La maestra Rosa Isela, ante este asunto, va a enviarnos un equipo y yo quisiera verlo si lo podemos combinar con el Instituto Nacional de la Mujer, porque aunque no es un tema solo de mujeres, pero sí es importante trabajar en esta parte del género con las compañeras especializadas en esto. Entonces, esos 3 asuntos los vamos a llevar adelante. Yo espero que en próximos meses tengamos datos mucho más positivos y se vaya desterrando esta penosa forma, ¿no?, de vida que se da y que aquí en Baja California Sur se ha instalado y que hay que desterrar. Gracias. Si me permite, también hablando sobre el tema justo de la inseguridad de la mujer, en este caso en el tema de los feminicidios, ¿cómo
van a nivel nacional con el avance en la tipificación con este tipo de delitos? También doy ejemplos en Baja California Sur. Colectivas feministas señalan que no hay avance en la tipificación. Para el ejemplo tenemos el caso de la joven Aolanis, que ya son 3 años en los que familiares han exigido justicia ante la impunidad con la persona que le arrebató la vida. Por otra parte, hace algunos días, a un año ya de que se diera a conocer el caso de Nayeli, una joven que también fue asesinada en Los Cabos, a quien también le arrebataron la vida, familiares detallan que hay un serio entorpecimiento en investigaciones. Justamente apenas esta semana, a un año, se dio la primera audiencia. Sí, estamos avanzando, no hay impunidad para nadie. Se están haciendo investigaciones y hay resultados a nivel nacional, repito. Yo creo que los podemos mostrar. No sé si tengan el último reporte del día 20. Mira, esto es nacional. Iba también igual, hacia arriba, y vamos logrando bajar el feminicidio. Sin embargo, todavía tenemos casos. Baja California Sur se encuentra arriba de la media nacional. Sí, así es. Sí. Hay estados que tienen esa característica. Lo acabamos de ver, no sé si ponen la gráfica de el almirante Ojeda o la nacional de feminicidio por estados. Esta misma por estado. No, pero esos son homicidios. En homicidios es distinto. A ver si tenemos de feminicidios por estado. ¿No? Esta es violaciones, que va también al alza. Y estamos atendiendo eso. Por eso llevamos a cabo la reunión de seguridad. Y cada determinado tiempo vamos a hacerla para ver avances. Hay algo que también debe de saberse. Todos los días se reúnen en Baja California Sur los servidores públicos encargados de la seguridad. Lo que hacemos nosotros en la Ciudad de México, que de 6 a 7 de la mañana nos reunimos, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, todos los días, de 6 a 7, nosotros recibimos el informe, el parte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país. Así, esto se replica en todos los estados y se lleva a cabo aquí, en Baja California Sur. Se reúne el gobernador o su representante, se reúne el comandante de la zona militar, de la zona naval, el procurador, el secretario de Seguridad Pública de Baja California. Están viendo qué sucede todos los días. O sea, están trabajando de manera coordinada. Eso nos ha ayudado muchísimo. Sin embargo, sí, pero esto es nacional. Sí, y ella lo que está planteando es lo de aquí. Pero Lo que ella pregunta es la tipificación del delito, y eso es a partir del 2020, no puede calificarse como el feminicidio antes, sino como homicidio doloso o homicidio simple. pero ya es muy claro lo que es feminicidio y se toma en cuenta, ¿sí? Antes no, por eso si vemos gráficas anteriores no había, entre comillas, sí había, lo que pasa que no se consideraba feminicidio. Entonces empezó a tener información pues a principios de este gobierno, en el 19, y estamos atendiéndolo y lo vamos a seguir atendiendo. Gracias. ¿Y qué creen? No, tenemos que ir a Loreto y luego a Hermosillo. Nos vamos a reunir con el señor secretario Kerry en Hermosillo. Y a ver. Adelante.
Buenos días, Melissa Domínguez de la Prensa Baja California Sur. Presidente, pues lo que le comentaba, ¿no? En su última visita a la ciudad de La Paz, pues antes de que se realizaran las votaciones donde usted resultó electo como presidente de la República, su principal promesa de campaña para nuestro estado fue la reducción del 16% de IVA. Y bueno, posteriormente en otras entrevistas que hemos pues realizado otros compañeros, se hablaba también por ahí de un trato pues especial a Baja California Sur en cuestión de los impuestos por su situación de península, ¿no? Me gustaría saber cómo va esa promesa de campaña, si a 4 años ya, casi 4 años de su gobierno, pues hay algún avance o sigue en pausa pues ese compromiso que usted realizó pues, aquí en Baja California Sur. Sigue en pausa porque el compromiso fue atender la zona fronteriza. Yo entiendo de que anteriormente se consideraba también a Baja California Sur. Nosotros hicimos el compromiso de considerar 20 kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos. Entonces, desde el 19 estamos aplicando el programa de apoyo a la franja fronteriza. Esto lo había quitado Salinas, se mantenía ese apoyo y lo restablecimos, y en efecto en Baja California Norte, en Tijuana por ejemplo, incluso en Ensenada, en Tecate, pues en Mexicali, en San Luis Río Colorado, Sonoita, en toda la frontera de Sonora, Nogales, en la frontera de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, en toda la frontera se está aplicando un programa en donde pagan la mitad del IVA. Sí, pero quedamos en ver si podíamos hacerlo y estamos viendo eso, por eso hablo de dejarlo en pausa. Allá se paga el 20% del impuesto sobre... Sí, pero no es exactamente frontera terrestre, ese es el tema. Lo hemos aplicado en el norte y lo hemos aplicado en el sur, allá en la frontera sur, en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, o sea, lo que limita con Guatemala y Belice. Aquí lo estamos viendo. En esta frontera, en la frontera norte, vale menos la gasolina que en el resto del país. O sea, ustedes aquí deben de estar pagando 22, 23 pesos por litro. Ya, sí, 25 hay que revisarlo porque no debe de costar 25, aun cuando cuesta más el transporte, porque tienen un subsidio los gasolineros. Se está dando un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. De todas maneras, con relación a la frontera, son como 5 pesos menos. O sea, si ustedes pagan 23, allá pagan 18 quizá. En la zona de California no tanta sea la diferencia, porque en California es más cara la gasolina que en Texas, pero de todas maneras es más barato. Hay que ver qué podemos hacer. Es que tenemos que cuidar las finanzas públicas. Ya dije que es dinero del pueblo, y administrar bien, porque ¿en qué se benefician ustedes? Si hay administración responsable y si hay finanzas sanas, no les aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio de la luz. Tenemos más control sobre los aumentos de precio. Hay inflación, por ejemplo, en el mundo, pero nosotros estamos destinando un subsidio a la gasolina
que va a significar 300.000 millones de dólares. Por eso tenemos una inflación de 8.5. Si no se entregara ese subsidio, la inflación sería del 14%. Nosotros llegamos a tener menos inflación que Estados Unidos y mucho menos inflación que Europa. Entonces todo eso ayuda. Imagínense lo que significa recuperar el crecimiento económico en el país y en especial en Baja California. Es de los estados con más crecimiento económico. ¿Por qué? Por el turismo. ¿Y por qué llega el turismo a Baja California Sur? Entre otras cosas, además de la belleza de este estado, que es un paraíso, porque hay más tranquilidad, más paz, no hay homicidios, y eso significa pues mucho trabajo. Y también porque México está muy bien evaluado en el mundo. Esto se ha logrado. México siempre ha sido reconocido a nivel mundial como destino turístico y como un gran país. Y en el extranjero quieren mucho al pueblo mexicano, pero ahora más es un orgullo ser mexicano. Entonces, vamos a seguir ayudando. Puede ser que con eso no podamos, pero se olvidó decir que vamos a ampliar la planta de tratamiento de aguas en Los Cabos, la desaladora. Ya se autorizó, o sea, para que haya agua sin ningún problema. No solo agua para los hoteles, sino agua para la gente, las colonias. Ya se autorizó. Estamos hablando, pues, de 2.000 millones. O sea, este viaje, si hacemos la cuenta, significa venir a entregar a Baja California Sur, 10.000 millones de pesos de la Federación, con la planta eléctrica. Imagínense lo que es el que no va a haber apagones, ya, que tenemos seguro aún con el crecimiento poblacional, que va a haber energía eléctrica para 8 años hacia adelante. Ayer se firmó y se está pagando lo que costó esa planta, 180 millones. 100 millones para la mina de piedra fosfórica, 100 millones. Programas de bienestar, que es pensión a adultos mayores, becas, apoyo a discapacitados, a campesinos, a pescadores, 3.000 millones. Lo de la planta, vamos a resolver el problema de los maestros. El camino de Guerrero Negro a Vizcaíno ya está autorizado, o sea, ya se le entregó al gobierno de 100 millones y está autorizado para el presupuesto del año próximo 375 millones adicionales. Baja California Sur es un estado consentido de la Federación. Le vamos a compensar si no hay este plan de incluirles en el programa de la libre frontera o de los estímulos fiscales en la frontera. Sí, pero nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguirlo viendo. Ya nos vamos a ¿Cómo? ¿Qué le respondió a Manuel Espino cuando le hizo No me hizo ningún planteamiento. Dice que en abril pasado le hizo este planteamiento. No. Y también se lo comentó al secretario de Gobernación. No. El miércoles fue a Palacio Nacional. Sí, pero no me hizo ningún planteamiento de eso. Y yo estimo mucho a Espino. Lo que pasa es que no lo quieren los conservadores, ni la prensa, ni la prensa conservadora, porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos pues a decir la verdad, a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces le tienen un coraje
lo ven como gallina cuando ve lombriz. No, sí, lo quisieran, entonces, sí, picotear. Entonces, no. Es sensacionalismo. Eso. Puede ser y, pues, también para salir en el Universal. Les encanta eso, al Universal. O sea, es como el alarma. Ah, bueno, adiós. No dar clases por el problema de la masificación de algunos maestros. Pues vamos a procurar que vengan antes a hablar con ellos, pero si ya acordaron de que va a ser el sábado. Yo eso lo sé, eso es un asunto de ellos. Y ellos son libres. Usted dijo no anoche y hay una gasolinera en un pueblo de aquí a 70 kilómetros cerrada porque la Profeco le está pidiendo dinero para poderla abrir. Y aquí Pues, tengo la denuncia, tengo el número. que denuncien a quién es el que está pidiendo el moche. Me dicen, pero ya hizo y me cobran una multa muy grande porque no le quiso dar dinero a la Profeco. Hay que verlo, porque lo que sucede es de que hay gasolineros que no venden los litros completos. Una nota que no dio bien, un recibo, no decía Pemex cuando dieron la factura y por eso la... Sí, hay varias cosas en los gasolineros. Uno, que no todos, pero algunos que venden guachicol. Ese es uno. Dos, ¿sí?, que no dan litro completo. Tres, que tienen diablitos, que aparentemente están entregando completa la gasolina. Entonces, cuando se hace la inspección, se encuentran los diablitos. Pero eso. Y cuatro, es un poco esto que estás planteando, de el abuso en los precios. ¿Y por qué tenemos que cuidar? Porque hay un subsidio. Y el subsidio es dinero del presupuesto público, es de todos. Entonces, si están recibiendo un subsidio y se están robando del subsidio, pues hay que denunciarlos. No debe de costar 25 pesos el litro, ¿sí? No debe de costar. Y de todas maneras, ¿sí?, si existe esta denuncia, nos das los datos, ¿sí? Sí, nos das los datos, se va a investigar, ¿sí? Y no queremos ladrones en el gobierno, no queremos ladrones y no debemos de permitir que haya corruptos. Ya pasó ese tiempo, ya no queremos, ¿sí?, ladrones. Y los dueños o los concesionarios que presenten todas las pruebas con la garantía de que no va a haber represalias, de que si es verdad lo que están sosteniendo, se va a hacer justicia. ¿Quién lo va a atender? No van a ser responsables. No, nada. No se permite eso. ¿Qué sanciones habrán para los rancheros californianos de la Sierra Gigante y la Sierra Guadalupe? Pues que no se permite el acaparamiento de tierra. Eso también debe de llevarnos a la reflexión. ¿Saben por qué suceden estas cosas? Ahora, lo mismo de la minería. ¿Qué hizo Salinas de Gortari? Aparte, privatizó el ejido, modificó el artículo 27 constitucional y puso las tierras ejidales al mercado. Entonces se privatizaron las tierras ejidales y ahora resulta de que hay ejidatarios terratenientes. Son ejidatarios los más ricos porque se despojó, aunque se haya simulado de que se compraba a precios muy bajos la tierra, era propiedad ejidal, era propiedad comunal y acapararon
grandes extensiones en todo el país. Entonces, todo lo que significa injusticias lo estamos viendo. Voy a informarme más. Vamos a ver. Ah, no, pues si es de ellos, es de ellos. Depende del uso, sí. Pero si es para propósitos privados y se trata de una zona de reserva natural, por ejemplo, no. Sí, sí. Es que yo me refería a terrenos nacionales, que todavía hay, y también a grandes extensiones de terrenos que todavía tiene Fonatur. Entonces, para quitar la tentación de que se los roben, todas esas extensiones, si no tienen utilidad pública, por ejemplo, hay grandes extensiones de terrenos de Fonatur en Loreto. Si hay lotes, si hay fraccionamientos, ya quedé con el gobernador. Si hay quien quiera adquirirlos para desarrollo turístico, con avalúos, la mitad del valor para Baja California Sur y la mitad para la Federación. Lo obtenido tiene que etiquetarse, es decir, se vendió este bien y se va a utilizar este dinero en estos hospitales, en estas escuelas, en esta carretera libre, no de cuota, eso hasta donde se pueda. Lo que no se pueda vender, porque están esperando que nos vayamos, a lo mejor, para que siga el despojo. Antes de irnos, por decreto, todas esas tierras van a quedar como zonas de reserva natural. ¿Y la falta de recursos para las ANP? ¿Qué es eso? Que supuestamente dice Secretaría que justamente quieren decretar más ANP y hay falta de recursos en el presupuesto. No va a faltar. Van a quedar más áreas protegidas. La palabra fue justamente ante la falta de presupuesto que se le otorga a las áreas naturales. Se está apoyando y va a haber presupuesto suficiente. Pero lo que se requiera, lo que se necesite, para justicia, para medio ambiente, no hay límite. Tenemos presupuesto. No hay presupuesto para actos de corrupción. Eso no. Pero derechos humanos, justicia, obras en beneficio de la gente, no hay límite. Dicen, ayer hablaba yo de eso. ¿De dónde saca tanto dinero el gobierno? Creo que un exgobernador, un expresidente llegó a decir que era lo que nos daba el narco, porque teníamos muchísimo dinero. Están sorprendidos. ¿Por qué tenemos tanto dinero y no se endeuda el país? Porque se robaban todo. Y ahora, sin necesidad de contratar deuda, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, hay presupuesto suficiente. Porque no hay corrupción. Es que la corrupción, repito, no es una pandemia, es una peste. Eso no está en los libros. Si ustedes revisan las hemerotecas, revisan los periódicos, revisen el Universal de los últimos 30 años, van a encontrar la palabra corrupción en 30 años. Cuando mucho, 100 veces. Ni la palabra. Y eso la van a encontrar posiblemente en las páginas editoriales, porque el Universal, para simular de que podían escribir de las distintas corrientes del pensamiento, invitaba al ingeniero Alberto Castillo, allí estaba Naranjo como caricaturista, todavía sigue Helio Flores, y ahí se la llevaban, ¿no?, en los editoriales. Todo lo demás, gobiernista y legitimador del saqueo, del robo. Pero tenían que simular
de que eran plurales. Pero no solo es en la prensa, que la prensa es escuela, la buena prensa. No, también en las universidades. ¿Ustedes creen que en las universidades públicas, ya no hablamos de las particulares, se trataba el tema de la corrupción? Busquen, indaguen cuántas tesis se hicieron sobre la corrupción en el periodo neoliberal, en 36 años. Muy poquitas. Si se le preguntaba a la gente cuál es el principal problema de México, los más despiertos podían decir la educación, o la falta de educación, o la falta de trabajo, o la inseguridad. Pero nadie decía, o muy pocos, que el principal problema de México era la corrupción. Y eso se puede probar técnica, científicamente. Pero como manipulaban, esto quedaba relegado. ¿Cuál era la agenda del gobierno neoliberal, o de los gobiernos neoliberales? Las llamadas reformas estructurales. ¿Qué eran las reformas estructurales? Reforma energética, reforma educativa, reforma laboral, reforma fiscal. ¿Quién imponía esa agenda? El Fondo Monetario Internacional, los gobiernos extranjeros. Bueno, ¿y por qué en la agenda de nuestro país no estaba el problema de la corrupción y la necesidad de justicia? Porque ni siquiera se elaboraban programas de desarrollo en nuestro país. Los planes de desarrollo no se hacían en México, eran copia de las recetas que nos enviaban los organismos financieros internacionales. Entonces todo esto está cambiando y no va a faltar presupuesto. Sí, ya lo estamos haciendo. Sí, pero si la gente no quiere, pues ya se vio con las minas. Sí, no. O sea, ¿qué decía Juárez? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Pues se habla con ellos, o sea, que habla con ellos, se les llama a que se llegue a un acuerdo, se puede pagar una indemnización. Lo hemos hecho. ¿Qué voy a hacer mañana con los pueblos yaquis? Les voy a restituir 30,000 hectáreas. ¿Y qué se hizo? Pues a los que tenían la posesión de las tierras se les pagó una indemnización. ¿Qué no se puede llegar a un arreglo así? Todo tiene que ser reserva. La mayor parte de Baja California Sur. Sí, pero hay que cuidar el medio ambiente de manera sincera. También no dejarse ir con la simulación de pseudoambientalistas. Sí, hay quienes no quieren porque no les conviene a otras empresas que los están financiando. Pero se ve eso a leguas, se sabe si hay buenas intenciones, si realmente es para cuidar el medio ambiente, pues se tiene que hacer. Se puede llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que cuidar el patrimonio de los que vienen detrás de nosotros, de las nuevas generaciones, y que haya muchas zonas de reserva, muchas zonas. Además, cuidar el crecimiento poblacional, si no, ¿de dónde vamos a sacar agua? ¿Qué hicieron los neoliberales? ¿Ustedes creen que a ellos les preocupaba si había agua? ¿O si había escuelas? No, era el dinero, crecer a costa de lo que sea. ¿Saben qué hicieron en Mexicali? Los gobiernos del PAN entregaron concesiones de agua para poner una cervecera. Comprometieron el agua de Mexicali, el agua de uso doméstico de Mexicali. Yo creo que hasta engañaron a los dueños de Constellation diciéndoles que no había problema. Y saben que no hay agua. El resto no solo es Mexicali, es el norte. Y la planta cervecera se estaba construyendo para exportar la cerveza. Ahí les dejo de tarea de cuánta agua se requiere para hacer 1 litro de cerveza, una caguama.
¿Cuánta agua? Claro que la gente se opuso, se llevó a cabo una consulta y no quisieron. Pero, ¿qué pasó en Monterrey? Lo mismo, crecimiento y crecimiento y crecimiento. ¿Y de dónde sacas el agua? ¿Sí? ¿Y qué está pasando en la laguna? En la cuenca lechera. Ustedes también saben que para producir 1 litro de leche se requieren muchos litros de agua. Yo tengo los datos, pero se los dejo de tarea. ¿Qué sucedió? Pues se echaron a andar una cuenca lechera en la laguna. Fox puso de director de Conagua al que era gerente del ALA, porque le ayudaron los empresarios lecheros en la campaña. Entonces puso al gerente del ALA de Conagua, que por cierto no es una mala persona. Y esto no es un asunto de pleitos o de fobias, es nada más explicar los problemas que ha originado esta política neoliberal. ¿Qué sucedió con el paso del tiempo en la laguna? Como ya no sacaban agua, tenían que perforar cada vez a más profundidad. Y ahora resulta que sacan agua con arsénico. Y no hay ningún lugar en México en donde haya plantas tratadoras de arsénico. Imagínense ustedes, si viven ahí, que saben que el agua que se están tomando tiene que pasar por una planta tratadora de arsénico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un acueducto para llevar a la laguna agua superficial y controlar ya esa explotación desmedida de los mantos acuíferos. Pero esto es nuestra generación. Si no controlamos esto, ¿qué se les va a dejar a las nuevas generaciones? Entonces no es crecer por crecer a toda costa. Es que tenemos que poner límites. No es decir, ya no van a haber cerveceras. No, sí, todas las cerveceras. Y no queremos que sea para consumo interno. Queremos que se venda la cerveza afuera. Pero allá está el sureste. Allá está el 70% del agua del país. Allá hay agua en el Usumacinta, que es el río más grande de México. Y en el Grijalva y en el Papaloapan. Es planeación. Pero ya no se puede estar pensando en sacar agua en el norte, dar permisos con ese propósito. Lo primero es el pueblo, lo primero es la salud. Por eso, esto que ustedes están comentando, que se siga debatiendo y que se ponga por delante el interés general y también que no actuemos de manera egoísta, que pensemos en las nuevas generaciones, en la herencia que vamos a dejar, porque nuestros padres no nos dejaron así el país, estaba mejor en cuanto a recursos naturales. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos? Tienen ustedes, aparte de vivir en un paraíso, que hay que cuidarlo, tienen un gobernador de primera. Hoy empieza la Feria Mundial. El profe sí trae el cambio. Está bateando arriba de 300. Bueno, ahí nos vemos ya. Tranquilos. Tranquilos.